Hola, hola, bienvenida a esta segunda clase de los 3 pasos para conectar con tu poder interior. Mi nombre es Mónica Garzón de clinicadelcambio.com y hoy quiero que hablemos de ese segundo paso. Ya habíamos hablado en la clase anterior que el primer paso tiene que ver con amigarse de cierta forma con nuestro diálogo interior. Sabemos que desde que despertamos en la mañana estamos en ese constante diálogo interior. Estamos diciéndonos muchas cosas. Nos saludamos desde la mañana. La idea es empezar a ver cómo nos estamos saludando, qué nos estamos diciendo. Y si ese diálogo interior resulta infructuoso, frustrante de cierta manera, pues el primer paso es empezar a hacerse preguntas. Ya en la clase anterior dejé el esquema para que puedan trabajar sobre esas preguntas que se pueden hacer para salir de esa línea en la que va ese diálogo interior y empezar a crear alternativas, ¿sí? Entonces, las respuestas que van surgiendo a ese conjunto de preguntas que van haciéndole a su diálogo interior, esas respuestas, la idea es que las vayan documentando en el momento en que puedan, ya sea en un papel, en el teléfono, que las vayan anotando, ¿sí? De eso se trata el primer paso. El primer paso es detectar que efectivamente hay un diálogo interior, que así es, y que puede surgir de manera constante en algunos casos, y a partir de ahí empezar a hacerse preguntas de si quiero resolver algo y siento miedo, entonces, bueno, ¿qué han hecho otras personas con respecto a ese miedo? ¿Qué he hecho yo en el pasado con respecto a ese miedo? ¿Qué he aprendido en otras ocasiones acerca de manejar ese miedo que siento, por ejemplo? Y empezar a notar todas las respuestas que surgen a raíz de esa pregunta. La idea con las respuestas no es juzgarlas si me parecen que son buenas, malas, incorrectas, etcétera, sino simplemente escribirlas. De eso se trata el primer paso. El segundo paso es clave porque tiene que ver con decidir. A partir del momento en que tienes todas esas respuestas, sean 1, 3, 5, 10 respuestas, es tomar una decisión de qué vas a hacer. Entonces, si ya hay cierta cantidad de respuestas, las vas a ver y vas a decidir qué vas a hacer con eso que está ahí, ¿no? Entonces, decidir qué vas a hacer tiene que ver con empezar a desgranar esa respuesta en pequeños pasos, ¿sí? Que puede ser desde voy a investigar en internet, voy a aprender de esto, voy a recordarme cada día qué hacer cuando siento miedo, empezar a tomar pequeñas acciones concretas y decidir es arrancar el camino, empezar a ver por dónde van a ir arrancando a ejecutar lo que han decidido, ¿sí? Entonces, decidir se trata de elegir algunas de esas respuestas y dividirlas en pequeños pasos para poderlas ejecutar, que las coloques en tu agenda, ¿sí? Para poder empezar a ejecutar esas acciones, ya sea si sientes que hay un problema con tu proyecto y lo quieres resolver, bueno, ¿quiénes ya le han dado respuestas a ese problema? ¿Quiénes ya han logrado superar ese problema? Buscar a esas personas, comunicarte con ellas. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, si has decidido comunicarte, viene el momento de ver cómo lo vas a hacer, bajo qué medios, a quién vas a llamar, de qué manera te vas a contactar. Es empezar a ubicar tu respuesta en acciones concretas que puedas colocar en tu agenda, en tu planificador y que puedas empezar a realizar. Entonces, la tarea que dejo en esta segunda clase es tomar esa ficha que les dejé en la primera clase, identificar cuáles son las respuestas por las cuales se deciden actuar y desglosar en acciones concretas lo que van a realizar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son las acciones concretas que vas a realizar para dar,
respuesta concreta o respuesta real a esa pregunta. El reto es que me envíen por correo ese proceso que han venido haciendo, ¿no? Ver cuál es ese diálogo que existe, identificar las preguntas que les han ayudado a romper con ese diálogo y encontrar respuestas alternativas. Elegir una respuesta con la cual quieran trabajar, tomar esa decisión, que es el segundo paso, y desgranar o ubicar esa respuesta en pasos o acciones concretas que puedan colocar en su agenda o planificador. Envíenme ese proceso que llevan a mi correo para poderlas tomar en cuenta en el regalo que tengo en la tercer clase. Para el final de la tercer clase les voy a decir qué regalo les quiero entregar, pero necesito que me envíen esto al correo y de esa forma poder entrar en contacto con ustedes y poderles así ofrecer ese regalo. Entonces espero ese proceso que están haciendo de cambiar ese diálogo interno por un proceso de ejecución proactivo que al final tiene que ver con conectar con el poder interior, o sea, tiene que ver con realmente darle paso a su sabiduría y a sus objetivos, a lo que realmente quieren lograr a través de ese proceso de preguntas, respuestas y acciones que deciden tomar. Espero esas tareas en mi correo y espero también que quieran conocer más acerca del programa de formación Poder en Femenino para que logren desarrollar todavía más esa capacidad que tienen para trabajar, para entregarse a sí mismas con mayor seguridad y poder así influir positivamente en otras personas con las que ustedes quieran trabajar. Las espero en clinicalcambio.com. Muchas gracias. Nos vemos.